Hermanos, buenos días, paz y bien en el Señor. Hoy es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy día la Iglesia recuerda a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Hoy es el día de todos los párrocos. Vamos a elevar una oración y bendición especial por cada uno de aquellos sacerdotes que han recibido este encargo de cuidar de una pequeña porción del rebaño del Señor. Escuchemos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Entonces, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región. Y trajeron a todos los enfermos, le pedían tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron completamente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vemos cómo la multitud estaba siguiendo a Jesús con unas ansias, con hambre y sed de escucharlo y de poder recibir su gracia, sus milagros, sus sanaciones. Jesús estaba ahí atrapado con esta multitud. Al final decide enviar a los discípulos por delante y les dice que crucen el lago, mientras él despedía a la gente. Mientras tanto, Jesús sube a la montaña a orar. Los discípulos, cruzando el lago, se encuentran con una tempestad violenta, con viento en contra, y estaban ahí sufriendo en medio del lago y en medio de la tempestad. Lo interesante es que Jesús los estaba viendo desde arriba, desde la montaña, orando por ellos. En la madrugada dice que Jesús se acercó a ellos y ellos se espantaron, se asustaron porque pensaban estar viendo un fantasma y comenzaron a gritar de espanto los discípulos, al punto de que Jesús tuvo que decirles: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Hermanos, a veces en nuestra vida podemos pasar situaciones semejantes. Podemos estar en medio de una tempestad violenta en nuestra vida y a veces tener la sensación de que Dios no está. Pero qué bonita esta lectura, porque nos habla de un Dios que está velando por nosotros y que no aparta su mirada de nosotros. Y es más, no solo eso,
sino de un Dios que se acerca en medio de nuestras tempestades. Hoy en día, hermanos, muchísimas personas y muchísimas familias están pasando por situaciones muy duras. Pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo. Hoy una tempestad violenta está azotando a toda la humanidad. Y a veces, hermanos, la tentación de pensar de que Dios no está puede estar ahí rondando en medio de la tempestad. Pero Dios está. Y el Señor se acerca, hermanos. Y fíjense que los discípulos dice que se llenaron de espanto. A veces, hermanos, cuando en medio de las tempestades se apodera de nosotros los miedos, entonces ya perdemos todo. Jesús tuvo que intervenir y decirles: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero mientras miraba a Jesús. Pero cuando Pedro deja de mirar a Jesús y comienza a fijar sus ojos en el viento y en la tempestad, es ahí que se hunde. Por eso, hermanos, hoy la palabra tiene una gran enseñanza. No apartes tus ojos de Jesús. No apartes tu mirada del Señor. Él está contigo y Él quiere subirse a la barca de tu corazón para calmar ese viento y esa tempestad que están arreciando contra tu vida. Pedro es rescatado por Jesús, lo levanta y le dice: ¿por qué no has tenido fe? Y dice que cuando Jesús sube a la barca, se calmó el viento y la tempestad. Hermano, invita a Jesús a subir a la barca de tu vida, a la barca de tu corazón. Tú que estás pasando por esta tempestad violenta, no dudes, hermano, de recibir a Jesús en tu corazón. Recíbelo y pídele al Señor que te llene de su paz. Señor Jesús, tú conoces y sabes todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando la humanidad. En este momento duro y difícil, Señor, te pedimos que ores por nosotros y que vengas en medio de nosotros y que apartes de nuestro corazón nuestros miedos, Señor, y nos des la gracia de dejarte subir a nuestra barca. Ven, Señor Jesús, entra en nuestra vida, danos la paz, la bonanza que tanto necesitamos. Ayúdanos, Señor, a creer de que mirándote a ti podemos caminar en medio de la tempestad. Aumenta nuestra fe, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Los llene de fe y de esperanza. Bendiga a sus familias y bendiga sobre todas las personas que están pasando por situaciones duras y difíciles. Dios Todopoderoso nos conceda paz y bonanza. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Queridos hermanos, los exhorto a no bajar la guardia. Aquí en Perú y en muchos países se está incrementando los contagios de esta pandemia. Y sobre todo por estas visitas familiares, ya no tanto por salir afuera a la calle. Son estas visitas familiares que de repente nos hacen bajar la guardia. Hermanos, soporten un poquito más, no bajen la guardia. Todavía de repente no es la hora de visitar a los abuelitos. Es importante esperar un poco
no va a ser que esto se vaya incrementando. Tengamos prudencia, hermanos, y yo creo que podremos salir todos juntos de esta pandemia tan terrible. Así bien, hermanos, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.